Hola, hola, hola. Vamos a comenzar una nueva sección del canal en la que vamos a estudiar los heterociclos. Y no voy a empezar por el primer tema, vamos a seguir un orden. Bueno, el primer tema de heterociclos, en él vamos a hablar de la aromaticidad y de los tipos de heterociclos que hay que estudiar. Después tenemos un segundo tema pues para ver cómo se sintetizan, cómo se obtienen mediante reacciones de ciclación. Después otro tema de síntesis mediante reacciones de tipo Diels-Alder y 1,3 dipolar, y después ya iría al quinto tema en el que estudiamos los heterociclos de 6 miembros, entre los que destaca la piridina. Y bueno, para empezar con un tema que tenga algo que ver con los heterociclos y que nos permita entender cómo funciona esto, pues he decidido no empezar por esos temas que son un poco más aburridos e ir directamente al tema de la piridina. Entonces vamos a ver la reactividad y la síntesis de este anillo. Después seguramente que pasaremos al tema 39, en el que estudiaremos los heterociclos condensados de 6 miembros, que son quinolina y isoquinolina, después proseguiremos con los de 5 miembros, pirrol, tiofenofurano, y el condensado, que es el indol. Bueno, indol y algún derivado más que hay. Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer con estos primeros vídeos. Bien, pues la piridina. Como siempre tenemos un pequeño temario en el que comento lo que vamos a ir estudiando a lo largo de los diferentes vídeos. Lo primero que vamos a estudiar es la basicidad del anillo piridina. El anillo piridina, bueno, es un benceno en el que se ha reemplazado un carbono por un nitrógeno, o un CH, lo hemos reemplazado por nitrógeno. Este heterociclo se llama piridina y el átomo de nitrógeno posee pares libres que le van a permitir atacar a protones y por tanto tiene un comportamiento básico. El producto que se obtiene cuando la piridina se protona pues se conoce como una sal de piridinio. Obtenemos sales de piridinio. Por ejemplo, si en el medio hay clorhídrico, pues formamos un cloruro de piridinio. Esta reacción ya la hemos usado en la orgánica general para eliminar ácido clorhídrico del medio en reacciones que lo liberan, porque esto favorece la reacción desplazando los equilibrios. Reacciones como por ejemplo la formación de los tosilatos, reacciones de derivados de ácido como el caso de los haluros de ácido o anhídridos en los que se desprenden ácidos, pues se neutraliza con aminas terciarias y la piridina cumple esta misión. Por lo tanto, la piridina es básica, es una especie, una sustancia con una basicidad relevante. Bien, pero no solo es básica, sino que también es nucleófila y por tanto vamos a pasar a estudiar la capacidad nucleófila de este heteroátomo. Así se llama al átomo diferente al carbono en los heterociclos, heteroátomo. El nitrógeno es un heteroátomo y es capaz de atacar, por ejemplo, a los alcanos, al cloruro de metilo. Atacamos al cloruro de metilo y así la piridina se alquila. Se denomina reacción de alquilación. Cuando me refiero a la reacción de alquilación, seguramente que estás pensando en otra reacción que consistiría en el ataque del anillo al yoduro de metilo en presencia probablemente de un ácido de Lewis. Esto es lo que ocurre con el benceno. A esto le llamamos la alquilación de Friedel-Crafts en el benceno, pero la piridina no da este tipo de reacción. En su momento justificaremos por qué no es capaz de atacar el anillo y es mucho más reactivo, mucho más nucleófilo el par libre del átomo de nitrógeno. A través de él ataca. También se acila, se acetila. Por ejemplo, si le añadimos el cloruro de acetilo, cloruro de etanoilo, se produce el típico mecanismo de adición-eliminación, por el que se va a acetilar la molécula, es decir, se va a unir el átomo de nitrógeno a un grupo acetilo. Bien, reacciones típicas de ese par libre del átomo de nitrógeno, ¿no? Son reacciones con el par libre. También se puede oxidar formando N-óxidos, también es capaz de atacar pues a ácidos de Lewis como el AlCl3. Y bien, una reacción de mayor interés es precisamente la sustitución electrófila. La piridina actúa como un benceno, es muy parecido a un benceno, aunque menos reactiva, debido a que el nitrógeno retira carga hacia él, es electronegativo y retiene la nube pi, haciéndole más difícil el ataque a los electrófilos, pero en condiciones adecuadas es capaz de atacar a electrófilos como puede ser el NO2+, y nitrarse. Se produce una reacción de tipo sustitución electrófila aromática. Es decir, el anillo ataca, adiciona al electrófilo y rearomatiza.
La posición a la que va ese electrófilo es la posición 3 del anillo. La piridina se enumera empezando por el heteroátomo. El nitrógeno, que es el heteroátomo, es en la posición 1, posición 2 y posición 3. Todo esto lógicamente requiere una justificación. ¿Por qué nitran 3? También sulfona, también halogena en posición 3. Sin embargo, las Friedel-Crafts no las da. No da ni alquilaciones ni acilaciones debido a que es un anillo muy pobre en densidad de carga por el efecto inductivo del átomo de nitrógeno, por su electronegatividad. Y precisamente esta capacidad que tiene ese nitrógeno para robar le permiten dar reacciones que el benceno no es capaz en general, que son reacciones de adición nucleófila y de sustitución nucleófila. ¿Qué es una reacción de adición nucleófila? Pues es una reacción en la que un buen nucleófilo, por ejemplo el amiduro, un organometálico, un reductor de litio y aluminio, pues atacan al anillo y se adicionan a él. El átomo de nitrógeno pasa a quedar cargado negativamente y en esta posición se adiciona el nucleófilo. Posición 2. ¿Por qué va a la posición 2 el ataque? Bueno, siempre cuando atacamos al anillo, la nube pi, el enlace, tiene que pasar hacia el heteroátomo, porque el heteroátomo es electronegativo y soporta muy bien la carga negativa. Entonces son posiciones de ataque posibles, la 2 y la 4, son las que permiten ese movimiento hacia el nitrógeno de la carga. Pero la 2 tiene más polaridad, porque está más cercana al átomo de nitrógeno que roba carga, por tanto hay más densidad de carga positiva en ella, y por eso los nucleófilos suelen dirigirse a esa posición, a la posición 2. La adición nucleófila ocurre en esa posición. Nucleófilos buenos son capaces de atacar al anillo gracias a la electronegatividad del átomo de nitrógeno. En un benceno esos ataques no son posibles. Y después tenemos lo que se llama la sustitución nucleófila, en la que el anillo posee, pues, por ejemplo, un halógeno. Un cloro también tiene que estar en posiciones estratégicas 2 y 4, posición 3 o 5 no nos sirven. Y un nucleófilo, que no tiene por qué ser un nucleófilo muy bueno, sirve por ejemplo el metóxido, el cianuro, consigue atacar al carbono del cloro y da un mecanismo que llaman de adición-eliminación. La carga pasa hacia el nitrógeno, él después devuelve el par y saca el cloro. El resultado es que se produce el reemplazo de la sustitución del cloro por el metóxido. Estarás pensando, bueno, ¿y qué objetivo tienen estas reacciones? ¿Por qué? ¿Qué interés tiene esto? El objetivo es conseguir introducir sustituyentes en el anillo. Ese es nuestro propósito. Tenemos una piridina, anillo que vamos a ver cómo obtenemos en el último punto, cómo lo sintetizamos a partir de moléculas no cíclicas, y la piridina tiene 3 posiciones, la 2, la 3 y la 4. Y nuestro objetivo es selectivamente, de forma selectiva, poder colocar cadenas sustituyentes en posición 2, 3 o 4. Por eso estas reacciones que comento, pues son las que permiten hacer eso, permiten colocar grupos en esas posiciones. Vamos a ver que vamos a ser capaces de poner grupos prácticamente de todo tipo. He olvidado una reacción en este punto, en el punto 5, que es la reacción de litiación. La piridina, un gran problema que tiene es el aportarle cadenas carbonadas. Al no dar las Friedel-Crafts no es posible añadirle, por ejemplo, un metilo a ninguna de sus posiciones, pero sí podemos, por ejemplo, colocar un bromo, bromarla en la posición 3, sustitución electrófila aromática, y ese bromo es posible cambiarlo por un litio formando un organometálico si utilizamos butil-litio. Un organometálico de litio, como por ejemplo butil-litio, permite la sustitución del bromo por litio. Es lo que se conoce como la reacción de litiación. De manera que ahora este organolítico es muy buen nucleófilo y nos permite atacar, pues, a electrófilos como podría ser el yoduro de metilo. Bueno, es muy básico, hay que tener cuidado con las reacciones de eliminación, pero este sustrato que no tiene carbono beta pues no elimina, y así podríamos obtener una 3-metilpiridina, añadir cadena carbonada de esta manera al anillo. Bien, y después tenemos también reacciones que ya vimos en el benceno. Seguro que te acuerdas de la reacción que transcurría a través del bencino. Pues aquí tenemos la reacción equivalente con el piridino. En concreto, esta reacción ocurre cuando tenemos una piridina halogenada en posición 3 con un cloro o un bromo, y la presencia de una base fuerte como puede ser un amiduro pues produce la sustracción del hidrógeno de la posición 4.
Este hidrógeno, la carga pasa momentáneamente al carbono y después se cede sacando el cloro. Es decir, esto que voy a pintar aquí no es del todo correcto, sino que se forma un carbanión en 4, cuyo par se cede sacando el cloro. Y de aquí el resultado de ese intermedio de reacción inestable, que es el piridino, es el intermedio piridino, que a continuación es atacado por los nucleófilos. Si en el medio tenemos pues el ion amiduro, pues va a atacar bien a esta posición, bien a esta, y de esa forma se pueden obtener 3 y 4 aminopiridinas. Bueno, y para terminar vamos a ver la síntesis, como digo, de los anillos piridina y también un derivado, un heterociclo de 6 miembros, que en lugar de con nitrógeno es con oxígeno. Se llama el catión pirilio. Es un catión, el oxígeno con este enlace doble de un lado, bueno, deslocalizado, pero presenta una carga positiva, es catión pirilio. Por ejemplo, puede ser un tetrafluoroborato de pirilio. Y este catión pirilio, pues vamos a ver algunas cuestiones sobre él, cómo se puede obtener y algunas reacciones que da. Es evidente, por ejemplo, que va a ser atacado fácilmente por nucleófilos. Si le ponemos un nucleófilo, le va a atacar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy electronegativo, mucho más que el propio nitrógeno. Por tanto, aquí en el carbono 2 hay una gran polaridad y esa polaridad atrae a los nucleófilos. También este catión va a ser muy perezoso a la hora de atacar electrófilos. Esto prácticamente no lo va a conseguir hacer porque el oxígeno es muy electronegativo y retiene mucho la nube pi. Es menos reactivo frente a electrófilos que la propia piridina, mucho menos reactivo. Y bueno, tiene algunas reacciones específicas, reacciones de adición nucleófila con apertura de anillo y posterior cierre de anillo, que son de gran interés y que vamos a ver ahí en este punto de sales de pirilio, que quizá nos lleve incluso más de un vídeo. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta pequeña introducción. Una idea básica de lo que vamos a tratar de hacer es colocar sustituyentes en la piridina. El primer heterociclo que vamos a estudiar, heterociclo de 6 miembros, se dice así, 6 miembros porque tiene 6 átomos. El heteroátomo es nitrógeno y tiene 3 posiciones diferentes, posición 2, 3, 4, esas 3 posiciones, y ahí vamos a ver pues bueno, cómo añadir diferentes sustituyentes, carbonados o no carbonados, para obtener derivados de piridina. La piridina como tal no es muy interesante en la industria química o bueno, en el mundo de la farmacia, pero sí sus derivados. Existen numerosos derivados de la piridina que tienen un gran interés en todos los campos y por tanto es muy interesante el obtener precisamente esos derivados. Bien, entonces vamos a continuar con el primer vídeo del tema, en el que vamos a ver la basicidad y cómo diferentes sustituyentes que tenga el anillo afectan a la basicidad del átomo de nitrógeno.